correcto, capaz que en unos años cambia. Segundo, sangrado. El sangrado hay que valorar, primero es una complicación re frecuente, cirugía cardíaca, una de las más temidas en cuanto a la complicación inmediata. Y hay que valorarlo en varios aspectos, la cuantía, o sea, el volumen que sangra, el ritmo, si es rápido y mantenido, si es rápido y después merma, y las características, si viene sangre roja, que uno ve que es un sangrado arterial, o incluso se exsanguina, o si es un sangrado oscuro que va disminuyendo, que da tiempo a evaluarlo. Y hay muchos hechos a valorar. Esto es una ayuda a memoria, diríamos. Por ejemplo, muchos pacientes pueden drenar varias horas, 100 centímetros por hora, y no tienen una causa quirúrgica. Eso no quiere decir que sangre mantenido y necesariamente haya que reintervenirlo. Ahora, un ritmo mayor que no baja requiere que se reexplore al paciente. Si sangra escaso, pero tiene otros signos de alarma hemodinámica, como ya dijo el profesor Lorenzo, bueno, entonces da el signo de alarma y va a haber que evaluarlo, porque de repente no sangra hacia afuera, diríamos, como dice el pulgo, porque se está acumulando en pleura mediastino. Entonces, que no sangra hacia afuera, pero está con repercusión hemodinámica, obliga a pensar que se puede estar taponeando. Si el sangrado viene sangrando y para de golpe, pero las presiones de lleno están altas y el gasto cardíaco es bajo, lo mismo, hay que pensar que la sangre no sangra porque se tapó un drenaje, pero la sangre está adentro. Después van a ver un ejemplo en vivo. Y al revés, el paciente estaba acostado y yo lo siento y se viene un montón de sangre, puede pensar que la sangre estaba acumulada en la pleura, no quiere decir que tenga un sangrado activo. De repente el sangrado nunca se había podido sentar el paciente en la cama y cuando lo sentás se viene todo lo que estaba acumulado, no quiere decir que sea un sangrado activo. Por lo tanto hay que hacer una valoración multifactorial y sobre todo en vista con la hemodinamia en la mano. Entonces, ¿cuál sería el sangrado excesivo con indicación de reexplorar o reoperar? Bueno, el sangrado que tiene más de 500 mililitros, medio litro en una hora, después 400 mililitros en la segunda hora, 300, o sea, acuérdense, 500, 400, 300, o más de 100 mililitros hora en las horas siguientes. Si ya van la sexta hora y sigue sangrando 100 por hora, está más cerca de ser reexplorado que dejado como está, ¿no? Y obviamente, como decimos, la hemodinamia. Si tiene evidencias de repercusión hemodinámica, hay que llamar al cirujano rápido. El sangrado puede ser obviamente quirúrgico o puede ser médico, coagulopático. Insisto, la valoración tiene que ser multifactorial. La hipotensión en principio en el posoperatorio puede ser por shock hemorrágico, pero ojo que hay otras causas que no son hemorrágicas de hipotensión. Como decía el profesor Lorenzo, la vasoplegia es una. O sea, que puede estar vasoplegio y no necesariamente es que esté taponado. Además hay otras cosas. Un paciente puede estar con presiones de lleno baja por hipovolemia, pero también por vasoplegia. Puede tener presiones de lleno de las cavidades, PVC alta, porque tiene mucho líquido, por ejemplo, por disfunción ventricular, pero también porque esté taponado. O sea que hay que valorar todo en conjunto la información. Y el paciente que sangra, pero tiene un gasto mantenido, nos da tiempo de hacer estudios, ver la crasis, ver la hemodinamia, ver la imagenología, placa, eco, para tomar la decisión de si reoperar. Pero lo que no debe hacerse, o no debería hacerse, porque eso pasa obviamente en todos los sectores en que trabajamos, es mantener un sangrado mantenido sin tomar una conducta. Si el tipo sigue sangrando no se puede esperar 18 horas, 24 horas para reintervenirlo, hay que hacer la decisión más rápida porque después se genera una serie de alteraciones de la crasis que hacen que sea incoercible la cosa, aunque cualquiera fue el motivo de inicio del sangrado. El sangrado quirúrgico obviamente puede ser porque sangran las suturas, en colaterales arteriales o venosas, en los tejidos blandos, pero en general, y el cirujano podrá decir, uno siempre le tiene miedo a lo más grosero, ya se rompió la aorta, se rompió la jareta, la aurícula, lo que fuera. Pero muchas veces el sangrado termina siendo por una cosa menor, una colateral venosa, un sangrado del periósteo, pero igual lo repercute porque por mantenido va gatillando una serie de alteraciones que lo llevan al compromiso hemodinámico, ¿no? Pero también puede ser el sangrado porque persiste efecto anticoagulante de la heparina, que se usa la heparina tanto en la circulación extracorpórea como la heparina que el paciente pudiera estar recibiendo antes. Y puede haber heparina residual proveniente de la circulación extracorpórea de la sangre que se vuelve al paciente. O, ustedes saben, cuando el paciente sale de circulación extracorpórea se antagoniza la heparina con protamina, pero la protamina tiene una vida media más corta que la heparina, entonces se termina la actividad de la protamina y sigue la actividad de heparina y el paciente vuelve a sangrar. Entonces, a veces hay que reantagonizar con protamina. O sea que ustedes ven, hay mucha causa. También el paciente puede tener disfunción plaquetaria. Esto es re frecuente porque la mayoría de los pacientes que se operan son síndromes coronarios y vienen con antiagregantes. Ahora después vamos a ver, incluso nosotros les mantenemos antiagregantes a algunos para operar. O sea que esto es muy frecuente. Aspirina, clopidogrel, prasugrel, tirofiban, tenemos de todo esto en Uruguay, o sea que de todo esto siempre está presente.
La circulación extracorpórea misma, el circuito de SEC, consume plaquetas, altera trastornos, los factores de la coagulación. O sea que, aunque tenga plaquetas normales, pueden tener plaquetas disfuncionales, pero además puede tener trombopenia por diferentes causas, desde enfermedades previas a hematológicas, no hematológicas, etcétera. Puede tener trastornos de la coagulación, por ejemplo, o porque estaba con warfarina o con otro anticoagulante, o porque el circuito de la SEC lo consume, los factores de coagulación, o porque tienen una hepatopatía, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas. El concepto importante es que el paciente que se va a operar nunca es solo un problema cardíaco, tiene otras cosas en general. El paciente siempre viene con premios, son añosos, tiene hepatopatía, nefropatía, enfermedades hematológicas, siempre tiene otra cosa, o muy frecuentemente tiene otra cosa. Entonces, uno no tiene que verlo solo como de lo que se va a operar, sino todo el contexto, que es lo que le da gravedad y lo hace complicar. Seguimos. Entonces, yo voy rápido, esto lo tiene en el material, es simplemente a modo de resumen, ¿no? El paciente va a sangrar por factores relativos a sí mismo, diríamos, porque es añoso, porque tiene anemia preoperatoria, porque tiene baja superficie corporal, porque recibe antitrombóticos, antiagregantes, porque tiene falla renal, pero también va a sangrar porque hay factores relativos al procedimiento. Por ejemplo, tuvo una cirugía muy larga con alta exposición a SEC, con todo lo que hace el circuito de la SEC en alterar la crasis, por el tipo de cirugía. No es lo mismo el riesgo de sangrado de un paciente que se opera de un bypass coronario sin bomba, del riesgo de sangrado de un paciente que se opera de un aneurisma de aorta, porque es totalmente diferente. Entonces, hay que siempre ubicarse en el paciente individual, porque hay pacientes que ya antes de llegar ya sabemos que tienen alto riesgo de sangrar, y uno tiene que estar mucho más atento que otros. Si recibió muchas dosis de coloides, o si recibió gran volumen de sangre recuperada del recuperador celular en el intraoperatorio. Y también puede haber factores relativos a todo el proceso de asistencia, por ejemplo, que no haya un algoritmo en cómo transfundir, que tenga hipotermia mantenida en la unidad coronaria. Ustedes ven que hay muchos factores del paciente, o sea, previos, del procedimiento y del manejo posoperatorio. Entonces, lo más importante para prevenir el sangrado es identificar al paciente que va a sangrar. Y ahí estos son los factores de riesgo: que sea añoso, que tenga anemia preoperatoria, que sea chiquito o chiquita, que sea una cirugía diferente a la coronaria, como les decía. No es lo mismo un coronario de un bypass o dos y más sin bomba que una aorta, por ejemplo, o un aneurisma de aorta, o una cirugía combinada. Que tenga alteraciones de la coagulación, que tenga múltiples comorbilidades, sangra más. Este es el grupo que lleva la mayor cantidad de transfusiones y hay que hacer todo lo posible para conservar la sangre y prevenir el problema. También hay que limitar lo más posible las drogas antitrombóticas preoperatorias, que eso lo vamos a ver. Y, basado en lo primero que decíamos, hay que tratar que venga con la mayor masa globular previa a operarse. Por eso tiene que tratar de venir, dentro de lo posible, sin anemia, porque si ya arranca mal, le va a ir más mal posteriormente. De la coagulación lo que se estudia son los test más sencillos, ¿no? Test de coagulación, recuento plaquetario, tiempo protrombina, KPTT, tiempo de trombina. Y entonces, un sangrado con test de coagulación normal habitualmente orienta que sangra por algo quirúrgico. Si ven en la crasis, está todo normal y sangra, no es por la crasis, parece obvio, pero bueno. Y test anormales, plantear que el sangrado en principio es médico e intentar corregirlos antes de explorarlo. Pero esto van a ver, y sobre todo por la historia que van a tener para discutir, que no es así a rajatabla. Y saber que la politransfusión acaba alterando la coagulación. Un paciente multitransfundido le desencadena un trastorno tan grande de la crasis que sigue sangrando y es prácticamente imparable. Por eso hay que tratar de corregir las pequeñas alteraciones y adelantado a que ocurra un sangrado ya masivo. El tiempo de protrombina suele elevarse post-SEC. Ustedes van a ver que la primera crasis postoperatoria en general tiene un tiempo de protrombina bajo y se corrige con plasma. El KPTT refleja en general el efecto residual de la heparina y se corrige en general con protamina. Las plaquetas suelen disminuir en general post-SEC y se alteran por la misma circulación extracorpórea y se corrigen con plaquetas, sobre todo si tienen menos de 100.000, ahora lo vamos a ver todo junto. Y el fibrinógeno también se puede alterar, sobre todo en cirugías largas, cirugías que tienen consumo de factores, y se corrige con crioprecipitados o plasma. Seguimos. Y acá viene un algoritmo, un poco una creación de todo lo que hay sobre este tema para tratar de resumir en un único esquema el manejo. Lo primero cuando el paciente viene es ver lo que decíamos, las características de lo que sangra. Si la sangre es roja o marrón oscura, si es con coágulos o sin coágulos, si está caliente y siempre mantiene el drenaje caliente, que habla que el sangrado es arterial.
O si el sangrado es como agua de lavar carne, que se va agotando, que puede estar diluido con el suero que se deja en la pleura y no hablar de un sangrado activo. Entonces se pide la crasis inicial, KPTT, tiempo de protrombina, fibrinógeno y plaquetas. Lo primero es el KPTT. Si el KPTT está elevado, uno piensa en actividad residual de heparina y lo corrige con protamina. Antes de eso, y me olvidaba, esto es que parece una cosa menor, es importantísimo. Cuando llega el paciente, en general está hipotérmico, está acidótico, puede tener hipocalcemia y está anémico. Entonces, esto hay que corregirlo, porque si está hipotérmico, la crasis se altera y solo calentándolo o recalentándolo puede mejorar. Si está acidótico, corrigiendo la acidosis, puede corregir la crasis, y si está hipocalcémico, lo mismo. O sea que esto no integra la crasis en sí mismo, pero tiene que ver con que corrija la coagulación y para el sangrado. O sea que esto es lo primero, calentarlo, corregir acidosis, todo que parece obvio, pero va a tener que ver con el sangrado. Entonces lo segundo en frecuencia es que tenga actividad residual de heparina, porque se le da heparina a la circulación extracorpórea. Y si tiene KPTT alto, corregirlo. Lo segundo es ver el tiempo de protrombina. Si el tiempo de protrombina está bajo, ponemos acá un margen amplio porque no hay una cifra exacta, pero si tiene menos de 70, y sobre todo menos de 50%, hay que darle plasma. Y después ver las plaquetas. Si las plaquetas están bajas, menos de 100.000, hay que darle plaquetas. Esto es básico, pero bueno, es para resumir. Por último, ver el fibrinógeno. Si el fibrinógeno está bajo, menos de 100, hay que dar crioprecipitados, que es con lo que se corrige. Y pueden estar combinadas estas cosas, ¿no? Ahora, si tiene más de 100.000 plaquetas, si tiene un fibrinógeno más de 100, o si tiene un tiempo de protrombina más de 50, y sobre todo más de 70, y sangra, entonces sangrado hay que pensar que es quirúrgico. Un poco resumiendo todo lo dicho. Si le doy plasma, pero sigue con tiempo de protrombina y tiempo de trombina alterados, y el sangrado sigue, ya tengo que recurrir a otra cosa. Le puedo dar más plasma, pero lo que tenemos en el medio, y que es muy bueno, es darle complejo protrombínico, que en poco volumen corrige todos los factores vinculados al complejo protrombínico, y si bien es caro, puede parar el sangrado, en general lo para. Entonces hay que tenerlo no de primera línea, pero en segunda línea, sino para corregir complejo protrombínico. Ahora, si tiene fibrinógeno bajo, o si yo tengo sospecha de fibrinolisis, y sobre todo si pudiera ser PDF, o sea, producto de degradación de fibrinógeno, cosa que no es fácil y no es habitual hacerla en el posoperatorio inmediato, pero si tengo sospecha, ahí le doy antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, el ácido etiloamínico caproico. Eso se da ahí al lado de la cama, y en caso de fibrinolisis aumentada, puede parar el sangrado. Si el paciente tiene plaquetas normales, pero usó aspirina, o planteo disfunción plaquetaria, yo qué sé, porque tiene un renal en diálisis, por ejemplo, y sigue sangrando, a pesar de plaquetas normales, yo pienso disfunción plaquetaria y le agrego desmopresina, porque, bueno, a través de una serie de factores que no es necesario entrar, puede corregir la disfunción plaquetaria. Ahora, si el sangrado persiste, tengo que llamar al cirujano y operarlo. Porque muchas veces, a pesar de que la crasis esté alterada, ya está tan descarrilado, diríamos, el sistema, que hasta que no saco todos los coágulos del mediastino, no voy a poder corregirlo solo con plasma. O sea que no hay que estar eternizado tratando de corregir y dar, porque muchas veces lavando el mediastino se corrige. Ahora vamos a mostrar un ejemplo para que